A continuación se hablará sobre las propuestas de la filosofía alemana. El idealismo alemán es una escuela filosófica que se desarrolla en Alemania a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Surgió a partir de la obra de Immanuel Kant en los años 1780 y 1790, vinculado estrechamente con el romanticismo. Los principales pensadores del movimiento fueron Kant, Fichte, Schelling y Hegel. En el idealismo alemán distingue el fenómeno del griego phainomai, mostrarse o aparecer, que es el objeto en tanto que es conocido como aparece frente a los sentidos y la inteligencia, y el númeno del griego noeo, comprender o intermitir, que es el objeto tal como sería en sí mismo. La filosofía clásica alemana surgió a finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. El fundador de dicha filosofía fue Immanuel Kant. En esta filosofía se ve reflejado los movimientos revolucionarios que tenían lugar a finales del siglo XVIII. Uno de los factores por el cual esta inició se podría decir que fue debido a que la burguesía era débil, semifeudal, tanto en el aspecto económico como en el político. Debido al retraso económico-social que se vivía en esta época, en las ideas y pensamientos de los filósofos se veían los reflejos de esta, siendo una de sus manifestaciones el repudio hacia el materialismo y su vinculación hacia el idealismo. El idealismo sostiene que la realidad que se halla fuera de la propia mente no es comprensible en sí misma, ya que el objeto del conocimiento del hombre siempre es construido a partir de la acción cognoscitiva. Estos son algunos personajes que contribuyeron a que esta filosofía naciera y se desarrollara: su fundador, Immanuel Kant; su seguidor, Johann Fichte; y su seguidor, Friedrich Schelling. A pesar de la diversidad de las principales posiciones filosóficas, la filosofía clásica alemana es una etapa única y relativamente independiente en el desarrollo de la filosofía, pues todos sus sistemas se desprenden lógicamente uno del otro. Así, la contradicción interior del sistema filosófico de Kant, que consiste en reconocer la existencia objetiva de la cosa en sí y negar la posibilidad de conocerla, engendró el empeño de superar dicha contradicción en el marco del idealismo subjetivo de Fichte y luego del idealismo objetivo de Schelling y Hegel, cuyos sistemas filosóficos se basan en el principio de la identidad del sujeto y el objeto, y de lo ideal y lo irreal. En la doctrina de Hegel, la realidad se corresponde con el concepto, sus categorías y leyes, que se toman en movimiento y autodesarrollo, lo cual le permitió adivinar en la dialéctica de los conceptos la dialéctica de las cosas, pero el idealismo de Hegel y la absolutación del pensamiento y de su historia, es decir, el circunscribir el pensamiento a sí mismo, engendraron en fin de cuentas el principio vicio de su sistema. El desarrollo dialéctico se convirtió de hecho en movimiento por un círculo cerrado. Al someter a crítica el idealismo hegeliano, Feuerbach dejó de lado la idea absoluta y con ella la dialéctica del desarrollo espiritual de la humanidad. Así también redujo el pensamiento y la conciencia a la contemplación sensorial y la esencia del hombre, a su base sensorial natural. La renuncia a la idea del desarrollo y observador del materialismo Feuerbachiano determinaron su carácter inconsecuente, el que se manifestó en la interpretación idealista de la historia. En las influencias, varias cosas influyeron en los pensamientos de estos grandes filósofos de la época. Una de esas influencias fue la debilidad socioeconómica que se vivía. Algunos pensamientos que se manifestaron en esta filosofía debido a la inconsecuencia y la dependencia de la burguesía alemana respecto al feudalismo fueron: en las obras de Kant, Fichte, Hegel, entre otros, puede contemplarse cómo ellos seguían el idealismo. Tomando en cuenta la hostilidad al materialismo, también podemos decir sobre el apego a la religión, que en las obras de los filósofos clásicos alemanes se puede ver cómo ellos se apegaban a una religión.
En el modo místico de pensar, al ser ellos idealistas, afirmaban que entre la mente y el cosmos había relación y que las personas pueden crear conceptos mediante la observación. En conclusión, todo el curso del desarrollo de la filosofía clásica alemana muestra que la intelección filosófica más plena y profundamente científica del mundo y del hombre sólo puede efectuarse sobre una base materialista, utilizando todas las realizaciones de la filosofía alemana, en primer lugar su dialéctica. Esta circunstancia precisamente permitió a la filosofía alemana convertirse en una de las principales fuentes del marxismo.